Buenos días. Perfecto, Arturo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Vamos para confirmar que estamos escuchando todos. Excelente. Juan Antonio, muchísimas gracias. Vamos a esperar un minutito más para poder darles oportunidades a los demás participantes de que estén con nosotros. Pero mientras tanto, pues, me quiero presentar. Mi nombre es Adrián Casillas. Actualmente trabajo con la firma Improve en la parte de los cursos, en la parte de consultoría, tratando de apoyar ese tipo de normas, que son las normas de referencia, y pues a final de cuentas llevo aproximadamente unos 15 años en el ramo. He estado trabajando en la parte de certificaciones hasta el año pasado, y a partir de este año he estado trabajando en la parte de acreditaciones. ¿Qué significa esto? Que bueno, a mí me toca hacer el trabajo de ir a auditar a las casas certificadoras. Pero bueno, eso lo vamos a platicar más tarde. Lo importante el día de hoy es presentarnos, ver que estén aquí con nosotros y bueno, que empecemos esta parte del webinar. Voy a retirar el video únicamente para que nos conozcamos y de cualquier manera yo los voy a estar viendo y monitoreando a través del chat. Por favor, cualquier duda respecto a lo que vayamos a ver, sumamente importante, empecemos a platicar. Muy bien, pues vamos a iniciar, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Como ustedes saben, la norma automotriz es una de las normas más importantes, si por así decirlo. Hay muchísimas referencias con respecto a la norma. De hecho, la norma ISO 9001, en su nueva versión, tomó muchísimos requisitos de la norma de la ISO TS 16949. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, como la norma ISO 9001 hace su cambio, hace su transición e incorpora un elemento que se llama gestión de riesgos, y como es la norma de referencia para la mayoría de las normas, pues bueno, una de las normas que está considerando esta como norma de referencia es la norma automotriz. Hay aquí un tema muy interesante. Para la norma automotriz y para los requisitos automotrices, la IATF, ellos dicen que son independientes de todo lo que viene siendo las normas ISO, o sea que ellos son independientes de ISO, y es totalmente de acuerdo. A final de cuentas, la IATF es un organismo independiente de ISO, pero que tiene que tomar como base las normas ISO 9001 en este caso. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener como base la ISO 9001, pues tienen que adaptarse a los nuevos requisitos y a la nueva estructura definida en esta norma. Pero el enfoque de esta norma IATF 16949, si se fijan, por eso ya no se llama ISO, ya se llama IATF. Ellos dicen que ellos son únicos y exclusivos y que a final de cuentas IATF, esta norma pertenece a ellos y no pertenece a ISO. Entonces consideren y cambien el nombre a la norma IATF 16949, manteniendo por supuesto el número de referencia que ya han arrastrado por tantos años. Y bueno, desde el año pasado fueron publicados los borradores de esta norma, una norma que viene con demasiados cambios. La verdad, yo cuando la vi por primera vez me asusté, y eso que yo nada más doy los cursos. Ahora imagínense en las organizaciones ustedes que tienen que implementar este tipo de estrategias, realmente vienen muchísimos cambios, pero muchísimos cambios en el sentido de cosas que ya platicábamos de las de la versión anterior. Muchas cosas que vienen en esta estructura ya se hablaban, ya se comentaban, ya se estructuraban desde la versión anterior. Significa, no debemos de sorprendernos de muchas cosas. Había muchas cosas que ya las platicábamos y las implementábamos, pero que en la práctica, pues bueno, no estaban definidos en alguna parte de los requisitos de la norma. Pues son
un webinar, va a ser prácticamente de 1 hora y media, esperemos un poquito más, un poquito menos, voy a estar aquí atendiendo muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque créanmelo, hay muchísima información respecto a esta norma. Yo les voy a dar los puntos más importantes, los puntos en los cuales ustedes se tienen que enfocar y en los cuales tienen que tener muchísimo cuidado. Y es que si ustedes no tienen en consideración esos elementos, créanmelo, se van a perder en el limbo y van a perder muchísima del tiempo que tienen para poder establecer los requisitos, los nuevos requisitos establecidos por la IATF 6949. Los que hayan tenido la oportunidad de revisar el nuevo documento de la IATF, pues realmente nada más habla de los requisitos adicionales y dice, bueno, si queremos implementar los requisitos tenemos que ir a considerar el ISO 9001. Entonces, en este webinar vamos a platicar algo de los requisitos de la ISO 9001 y que son sumamente importantes y sumamente necesarios para poder correctamente implementar la IATF 16949. Pero para poder llegar allá necesitamos primeramente entender la estructura de la ISO 9001. Como les dije, la ISO 9001 cambia su estructura desde hace 2 años, pero no cambia el sentido de la norma. ¿Qué quiero decir con esto? ISO 9001 sigue hablándonos de los resultados del sistema de gestión basados en los requisitos de los clientes. Es muy importante para esta nueva versión de la norma, para esta nueva estructura de la norma, que queden claros los requisitos de los clientes. Por supuesto, para nosotros que somos de la parte automotriz nos quedan muy claros y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero incorpora un factor nuevo, que viene siendo las necesidades de las partes interesadas. Esto ni siquiera la norma IATF, que es una de las normas más avanzadas, lo había considerado. Y vamos a entender que hay muchas necesidades de partes interesadas. Y para IATF ya dice estrictamente qué es lo que se requiere y de qué manera tenemos que considerar las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Por ahí aborda un tema que se llama contexto interno y externo. Estos son los elementos claves. Entonces, estos 3 elementos es lo que nos va a dar la perspectiva y nos va a decir de qué manera tenemos que documentar nuestro sistema de gestión de calidad. Entonces, tenemos que entender los requisitos del cliente, por supuesto, eso es lo más importante. Pero también tenemos que entender que hay otras partes interesadas. Y para la norma ISO 9001, otra norma de referencia que es la ISO 31001 y principalmente la IATF 6949, nos dice, bueno, partes interesadas pueden ser el cliente, pueden ser los proveedores. Y sin embargo, también tenemos que considerar sumamente importante la propia organización. ¿Por qué? Porque podamos ver a un cliente que un cliente tiene un requisito que dice entregas en tiempo. Y cuando este cliente dice entregas en tiempo, ¿qué tanto tiene que hacer la organización a su interior para poder satisfacer esa entrega en tiempo? Y por supuesto, lo más importante, ¿cuánto nos cuesta a nosotros como organización? Entonces significa, sí, el cliente es lo más importante, pero no estamos aquí únicamente para cumplir todos los requisitos del cliente. Tenemos que tener en consideración un elemento sumamente importante que es la propia empresa. ¿Y qué es lo que la empresa quiere? Pues a ojos cerrados, la organización lo que quiere es utilidades. Entonces, ¿cuánto nos está costando entregar en tiempo? ¿Cuánto nos está costando entregar con calidad? Y en otras palabras, los PPMs internos contra los PPMs externos. Entonces, ¿cuánto nos está costando realizar un producto de calidad para satisfacer al cliente? Pero ¿qué pasa con nuestra organización? ¿Cuánto le está costando a la organización? Entonces, ese tipo de sentidos y ese tipo de expectativas es un requisito nuevo para esta versión de la norma. Y por supuesto, tenemos otros jugadores en esta parte de la norma. Y para eso nos considera el contexto de la organización. Bueno, ¿quiénes más están involucrados en el juego? Nuestros corporativos, nuestro centro de diseño, nuestro centro de ventas, el propio cliente cuando es el dueño del diseño y es el que nos tiene que enviar las especificaciones y hay veces que nos manda o se tarda muchísimo en liberarnos un PIPAB o en liberarnos un PSW o en liberarnos una nueva cambio de ingeniería.
Entonces, el cliente se convierte en una parte de la organización, en un proveedor de la misma organización que puede él mismo afectar su satisfacción. Entonces, esto es lo que nos está diciendo la norma. Los elementos importantes es entender qué es lo que quiere el cliente, entender quiénes más están jugando con nuestra parte del sistema y del proceso, quiénes interna y externamente afectan esos requisitos del cliente y esos requisitos de organización y que adversamente pueden afectar la satisfacción del cliente, los resultados del sistema de gestión o la provisión de un producto o un servicio. Estos son los elementos clave. Internamente, pues vamos a construir un sistema. Vamos a platicar de un sistema, pero al final de cuentas, si estos elementos no están claramente definidos, al interior podemos hacer muchísimas cosas que no van a funcionar y que no van a dar los resultados esperados. Y por supuesto, esta versión de la norma IATF 6949 nos pide que tengamos una cosa muy en cuenta. Dice, el enfoque basado en riesgos. Entonces, que la organización tiene que empezar a pensar de qué manera cada uno de los participantes de la organización están afectando esos resultados. Y eso lo vamos a ver a través de lo que se llama contexto interno. Pero bueno, como ven ustedes, este elemento de la ISO 9001, porque esta es la estructura de la ISO 9001, es sumamente importante y vamos a ver de qué manera estos requisitos vienen a contribuir a los restos de los elementos que pide la IATF 6949. Como les comento, aquellos que hayan tenido la oportunidad de revisar la nueva IATF 6949 se podrán dar cuenta que la estructura de la IATF dice suplemento de la ISO 9001. Significa nuestra norma base sigue siendo la ISO 9001 y la IATF 6949 trae elementos adicionales para cada una de las cláusulas referidas en el ISO 9001. Muy bien, en ese sentido, pues tenemos que irnos a lo que pide la ISO 9001. Y como les dije, les voy a platicar de los elementos claves, de los elementos básicos. Créanmelo, he dado talleres de estos de la nueva transición de la IATF 6949 junto con los elementos de la ISO 9001 y 16 horas no me ajustan para dar el taller y explicar y poder platicarles de qué es lo que necesitan hacer. Es información sumamente amplia, sumamente extensa y los requisitos hay cosas muy específicas. Pero bueno, lo importante aquí es que ustedes vean cuáles son los elementos clave y se den una idea de qué es lo que deben de empezar a hacer, por dónde tienen que empezar y en dónde tienen que tener el principal cuidado para no equivocarse, porque si se equivocan en estos elementos, lo demás los va a llevar por un camino diferente o igual, a lo mejor si hacen un buen análisis y una buena estructura, los lleva por el camino correcto. Pero bueno, vamos viendo los elementos importantes. Sí, siempre que platico de la ISO 9001 en el contexto de la organización, les pregunto, a ver, vamos a leer el primer elemento. El 4.1 dice, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. Estas cuestiones incluyen las condiciones de calidad capaces de afectar o verse afectadas por la organización. Y siempre les hago la misma pregunta, ¿le entendieron? La mayor parte del tiempo me dicen, no entendimos ni qué quiere hacer ahí la norma. Y luego nos vamos a la ISO 31000 que nos habla de cuestiones externas e internas y nos maneja temas como la cultura, la sociedad, la economía, los políticos. Bueno, recuerden, estas normas, la ISO 9001 y la 31001 son normas genéricas que le aplican a cualquier tipo de organización. Y hablamos desde una minera, desde una de metales, desde una automotriz, desde una de alimentos, desde una de gobierno, una de hospitales, una de educación. Entonces, el contexto externo e interno va a depender de un factor muy importante. Tenemos que irnos, para poderlo hacer de manera correcta, tenemos que irnos al elemento 4.3, alcance, en donde tenemos que hacer primeramente definir cuáles son nuestras actividades, productos y servicios. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes somos,
¿A qué nos dedicamos? Otro elemento importante que vamos a ver ahorita más adelante, viene una práctica al respecto, es límites físicos. Para esta versión de la norma hay un elemento muy importante que se llama límites físicos. Significa dónde fabricamos el producto. Si estamos hablando de llantas, estamos hablando de a lo mejor algún cárter de aluminio que va a ir en el motor. Entonces, ¿dónde lo fabricamos? Para esta versión de la norma, la ISO 9001 nos pide que quede claro cuáles son las actividades, cuáles son los productos y los servicios. Y los límites físicos significa dónde lo fabricamos. Pero también menciona el tema de actividades. ¿Qué pasa si tenemos un centro de diseño? ¿Qué pasa si tenemos una bodega de materia prima? Ok, en ese sentido, me voy a brincar ahorita al 4.2 y después vamos a regresar. En ese sentido, la norma IATF 6949 establece unos elementos importantes. Perdón, me brinqué esta parte, es sumamente importante, les pido una disculpa. Términos y definiciones. Aquí hay una cosa sumamente importante y que va a seguir siendo de suma importancia en el resto del desarrollo de su sistema. Ya sabemos, localidad remota, algunos otros sitios que apoyan la fabricación. Eso nos va a ayudar para el tema de límites físicos, pero me interesa más que nos quede claro el tema de diseño y desarrollo. Por ahí alguien va a platicarles y va a decirles que esta norma ya no habla de exclusiones, la ISO 9001, pero sí habla de no aplicabilidad. Significa, ustedes pueden seguir diciendo que no les aplica diseño y desarrollo, pero tiene que estar claramente justificado. Y por eso es importante que ustedes definan quién es el responsable del diseño. Y dice la versión de la norma IATF, la organización con responsabilidad para establecer una nueva especificación del producto o modificar una existente. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver un elemento que se llama diseño y desarrollo, lo vamos a tocar de manera muy rápida, únicamente para podernos acoplar a este nuevo elemento. ¿Y qué es lo que ha causado confusión? Porque muchos me dicen, oye, es que la norma dice que ya no hay exclusiones. Bueno, la norma dice no aplicabilidad y dice en el apartado 7.5 que si algo no aplica, debe estar justificado. Entonces, nuevamente, para aquellos que no nos aplica diseño, seguimos diciendo que el diseño es la responsabilidad de aquella institución, organización, persona o cliente que tiene la factibilidad de cambiar la especificación del producto o modificar una existente. En otras palabras, ¿quién hace la aprobación final del PSW o de un PIPA? Entonces, en ese sentido, el que dé la firma final es el responsable del diseño. Regresando entonces al tema de contexto de la organización, en el tema de alcance, nuevamente 4.3, alcance. Este elemento es sumamente importante para la norma IATF y dice, todas las funciones de apoyo ubicadas en sitio o fuera de él, tales como los centros de diseño, oficinas corporativas de la compañía, centros de distribución, deben incluirse en el alcance. Significa que cuando estamos platicando del alcance de la ISO 9001 en el centro de límites físicos, tienen que estar considerados lo que viene siendo los sitios remotos. Y esto nos va a ayudar para poder determinar las cuestiones externas. Cuando la norma establece cuestiones externas significa, ok, ¿cuáles son aquellos procesos que están fuera del sitio que pueden afectar la conformidad del producto? Ok, entonces en ese sentido, contexto externo significa aquellas funciones de apoyo ubicadas fuera del sitio. Eso es lo que se refiere a la norma cuando se habla de contexto externo. Entonces, cuando me dicen, oye, el tema cultural, el tema político, el tema de seguridad, el tema económico, les digo, sí, pero es que la norma dice de manera general y los pone como ejemplos. Entonces, nosotros tenemos que identificar, recuerden, las normas, tanto la IATF
y las normas de la ISO 9001 lo que ven es el producto. Entonces, ¿cuál es nuestro producto? Por eso les dije, el elemento importante para no desviarnos y no estar haciendo cosas de más es cuáles son mis productos, cuáles son mis actividades. Y a partir de esto, yo tengo que definir cuáles están dentro de mis límites físicos o cuáles están fuera de mis límites físicos. Entonces, en ese sentido, la norma trata de hacernos muy claro que identifiquemos qué cosas nos aplican y qué cosas nos aplican, qué cosas están dentro y qué cosas están fuera. Pero nuevamente, para la IATF no significa que ustedes tengan que incluir el diseño a fuerzas. Significa deben de identificarlo. ¿Por qué? Por un tema de que se tienen que auditar para la norma IATF y para toda la organización IOB, es muy importante que sean evaluados absolutamente todos los sitios que están involucrados dentro de la parte de la manufactura de partes automotrices. Entonces, en ese sentido, por eso la norma IATF con este requisito pide que todo lo que no esté dentro de nuestro centro de distribución, pero dentro de nuestros límites físicos, esté documentado dentro del alcance. Sitios de ventas corporativos, sitios de compras corporativos, centros de diseño, todo eso tiene que estar mencionado dentro del alcance. ¿Por qué? Porque deben de ser auditados. Eso es la parte importante dentro de esta nueva versión de la norma. Por supuesto, los que recuerdan ya la norma ISO TS 16949 en su versión anterior, ya de cierta manera teníamos que haberlos declarado. Entonces, vamos a clarificar este elemento que es de la norma ISO 9001. Lo que viene siendo la determinación del alcance. Lo que me está pidiendo es que tenga definido mi alcance con actividades, productos y servicios. Límites físicos significa domicilio donde se realizan la producción o provisión del servicio. Entonces, en otras palabras, lo que me está pidiendo la norma es que haga algo muy parecido a esto, en el cual yo defina, bueno, ¿cuál es mi producto? Producción de cárter de aluminio. Tiene que ser muy claro. Me ha tocado ver algunos alcances que dicen maquinado de partes automotrices. Les digo, bueno, si ustedes me dicen maquinado de partes automotrices, pues yo puedo pensar desde una biela, puedo pensar desde un engrane, puedo pensar desde una parte de motor. Entonces, tiene que ser claro cuál es el tipo de producto que se genera en la organización. Esto sí ha sido un tema muy, muy interesante que se ha estado estableciendo para las normas automotrices. Por supuesto, los elementos importantes del proceso. Cárter de aluminio desde la parte del, puede ser inclusive desde la inyección, corte, estampado, maquinado, recubrimiento. Bueno, normalmente muchas de las partes de aluminio en la parte automotriz no llevan recubrimiento, pero si hubiera alguna que llevara recubrimiento, pues es muy importante. Pero el punto, ¿por qué pongo este aquí de recubrimiento? Hay ocasiones en las cuales mandamos nuestras partes, nuestros productos, a recubrimiento por un outsourcing. Ese outsourcing también tiene que estar considerado dentro del alcance. Pero bueno, lo importante aquí es, el alcance tiene que ser claro, tiene que definir a qué nos dedicamos, cuáles nuestros tipos de producto, cuáles partes son importantes considerar o cuáles son las partes sustantivas de nuestro producto, dónde nos localizamos, cuántas plantas, cuántas bodegas tenemos relacionadas con esta producción, en las cuales, por supuesto, estén dentro de nuestro alcance. ¿Ok? Igual puede ser nada más una planta la cual se va a certificar, pero tiene que ser claro. Si hay otras plantas y estos van a ostentar otro tipo de certificado, ese es otro boleto. Y si tenemos una bodega que está también fuera de la parte del alcance, pues bueno, esta tendríamos que llevarlas hacia lo que vienen siendo los otros procesos importantes. ¿Cuáles son los otros procesos importantes? Bueno, centro de diseño. ¿Dónde está ubicado mi centro de diseño? ¿Dónde está ubicado mi centro de compras? Y se fijan, puede estar en otros lugares, en otros países. Esto va a ser parte del contexto externo que tiene la capacidad de afectar
nuestra producción. Significa, ustedes tienen que considerar cuáles están dentro de sus límites físicos y cuáles están al exterior. Esto es lo que la norma, vamos a ver más adelante, nos habla del contexto externo. Todos aquellos procesos externos que son capaces de afectar nuestra calidad o nuestros productos. Entonces, esto es lo que pretendemos con lo que viene siendo el tema de alcance, tanto para la ISO 9001 como para la IATF 6949. Y esto es lo que estamos viendo, que es el elemento 4.3. ¿Ok? Muy bien. El siguiente elemento, que es muy importante. La norma nos habla, ahorita vamos a ver ahorita nos vamos a regresar a La norma nos habla de lo que viene siendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, no hay que perder de vista este elemento. Este elemento es sumamente importante y tenemos que llevárnoslo a lo largo de toda la parte de la norma. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo la norma que es muy importante? Dice, producción de piezas metálicas. Bueno, aquí dice piezas metálicas, el otro era cárter de aluminio. Para poder entender el requisito del 4.2 dice, ok, a ver, ¿a quién le interesa esta producción? Por supuesto, el cliente. Otros temas importantes, los regulatorios, pero los regulatorios del producto. ¿Ok? Esto es un elemento muy importante y que no se les debe de pasar. Todas las normas establecen requisitos legales, no importa, todas las normas van a hablar de lo que viene siendo que tenemos que cumplir requisitos legales. Pero si vemos el tema de los requisitos legales de salud y seguridad, la ISO 9001 no le interesan los elementos de salud y seguridad. Principalmente se enfoca en el producto. Luego dicen, oye, tenemos que cumplir también la Semarnat. Bueno, para eso hay una norma que se llama ISO 14001, que se enfoca directamente en los requisitos de seguridad, de la seguridad ambiental. Si estuviéramos hablando, oye, la privacidad y la protección de datos, bueno, para eso hay una norma que se llama la ISO 27000. Para esta norma, tanto la ISO 9001 como la IATF 6949, cuando habla de requisitos legales y regulatorios, su principal enfoque es hacia el producto que estamos fabricando. En este caso, para este ejercicio estamos viendo piezas metálicas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos legales aplicables a esas piezas metálicas? Bueno, si estamos hablando a lo mejor de la parte del metal, pues podríamos estar hablando de una CTM, en temas de durezas, en temas de elongación o algún otro tipo de factor, o de pureza inclusive de los metales. Si estuviéramos hablando de un recubrimiento, oye, pues a lo mejor un CQI 11. Esos son los requisitos aplicables regulatorios del producto y que debemos de tomarlos en consideración porque en algún momento, algún proceso de la organización tiene que asegurar de que se esté cumpliendo estos requisitos. Por supuesto, los proveedores. Si tenemos un proveedor de materia prima que está en China y este proveedor, nosotros le decimos, oye, pues ya mándame el producto. Y te dice, bueno, sí, yo te lo entrego en 60 días porque ya sabes que te lo mando por barco. Oye, pero es que me urge porque hice una mala planificación. Entonces, eso ya me afecta. Este proveedor, esa orden que no se coloca en tiempo, me va a afectar tiempo de entrega. Me va a afectar costos porque tú dices, oye, pues para poderle entregar el producto al cliente en tiempo, pues voy a tener que volar el producto o la materia prima. Entonces, definitivamente ese proveedor ya me afectó el costo y el tiempo de entrega. Pero también, ¿qué pasa si yo le digo, oye, sabes que yo te doy 60 días, 90 días, 6 meses para pagarte? Y el proveedor dice, oye, pues no, yo no te puedo surtir ya más material. ¿Por qué? Porque no me has pagado en tiempo. Y eso nuevamente que nos afecta entregas y costos. O puede pasar que el proveedor diga, oye, ¿sabes qué? Pues yo te mando el producto más barato. No lo puse aquí, pero es un elemento importantísimo que ya aborda la nueva versión de la norma, el tema de que tenemos que hacer un análisis de corruptibilidad. ¿Para qué? Para que no estemos contratando o comprando productos sumamente baratos que al final de cuentas pueden afectar en algún momento la calidad del producto.
Pero bueno, esos son elementos muy interesantes que vienen con esta versión de la norma. Entonces, nuevamente, su enfoque tiene que quedar claro su alcance. ¿Para qué? Para poder definir qué es lo que quiere el cliente. Para nosotros es fácil, para la parte automotriz es fácil. Estos son los que están en nuestro scorecard. Tiempos de entrega, PPMs, quejas y costos. Son los que siempre nos vamos a encontrar en nuestro scorecard. Pero bueno, hay otros elementos que a lo mejor el cliente no nos dice, pero que vienen implícitos dentro del proceso y que tenemos que tener mucho cuidado si cambia algún requisito regulatorio, asegurarnos de que tenemos la última versión. Proveedores, definitivamente una parte súper importante dentro del proceso y que pueden este proveedor afectar adversamente algún requisito de la organización o del cliente. Pero más importante, la organización. Y toda organización me puede decir, no hombre, que nosotros que queremos al cliente, que lo besamos, que lo alabamos y que decimos, puede ser cierto, pero a final de cuentas, toda organización lo que quiere es generar utilidades. Entonces, ¿cuánto nos están costando nuestras entregas en tiempo? ¿Cuánto le está afectando esas entregas en tiempo a la organización? ¿Cuánto nos está costando los PPMs externos y los PPMs internos? ¿Qué tan productivos somos? Entonces, esta parte tienen que estar estrictamente relacionadas. ¿Cuánto nos cuesta entregar en tiempo al cliente? ¿Y de qué manera estamos afectando a la organización? ¿Cuánto nos cuesta entregar con calidad al cliente? Y alguna vez un director me dijo, el cliente, aunque le regales el producto, se le va a acercar. Ya sabemos que tenemos un reto muy importante con la parte automotriz en la cual pues tenemos que comprometernos a ir reduciendo costos en la parte de producción. Entonces, si no sabemos administrar de manera correcta nuestra propia organización al interior, definitivamente nos va a afectar cuando tengamos que entregar a un cliente final. Recuerden, esta experiencia ya lo tuvimos en el 2008 con muchísimas plantas que tuvieron que cerrar porque no tenían la capacidad de entregar en tiempo y con los costos que estaban proponiendo en ese momento la industria automotriz. Entonces, esto ya nos pasó en el 2008. Entonces, lo que queremos es que la organización tenga en consideración que eso es un riesgo potencial. Muy bien, vamos a continuar. El siguiente elemento. Ya entendimos cuáles son nuestros productos, nuestros servicios, ya sabemos dónde estamos localizados físicamente, ya sabemos qué es lo que quieren las partes interesadas, cuáles son sus necesidades y expectativas y cuáles de aquellas se convierten en requisitos legales. Ahora, contexto interno y externo. Lo que pide la norma es, una vez que ya identifique cuál es mi producto, cuáles son las partes interesadas relacionadas con ese producto, ahora, ¿qué procesos internos y qué procesos externos están relacionados con esa producción? Y ya dijimos, bueno, si vamos a producir esas metálicas, ¿cuáles son mis procesos internos que participan? ¿Quiénes tienen la capacidad al interior de afectar estas piezas? Ese corte, ese estampado, ese maquinado, pero más importante, que tienen la capacidad de hacer que no se entregue en tiempo, que tengamos mala calidad, que incrementemos costos, que no cumplamos los requisitos legales o que afectemos a la organización. Entonces, ¿cuáles son los procesos internos involucrados? ¿Y cuáles son los procesos externos fuera de mis límites físicos que pueden afectar esa producción de piezas, estos requisitos de cliente, legales, de proveedores o de la propia organización? Entonces, se fijan, la traducción de toda la norma del elemento 4.1, 4.2 y 4.3 se resume en tres elementos importantes. 1. Alcance, límites físicos con aquellos elementos que están fuera de nuestros límites físicos, requisitos y expectativas de las partes interesadas
y nuestro mapa de proceso, incluidos procesos externos que no están bajo mi control, pero que pueden adversamente afectar esta producción, estos tiempos de entrega o la calidad. O aquellos que están bajo mi control y que también pueden afectar la conformidad del producto o del servicio. En este caso estamos hablando de los procesos contratados externamente. Que esos están bajo mi control. Ventas corporativas, diseño corporativo o diseño del cliente o los proveedores normalmente son influenciables. Significa, yo no puedo mandarlos, ellos se mandan solos. Pero alguien al interior tiene que controlar esa interacción. Entonces, ¿qué proceso interno controla esos procesos externos? Entonces, es muy importante que a ustedes les quede claro cuáles son los procesos que están involucrados y que sea sencillo para ustedes identificar cuáles son esas interacciones. Entonces, prácticamente, en resumen, este es el 4.1, conforme a los requisitos de la ISO 9001 y de la IATF 6949. Este es el 4.2, donde tienen que ustedes hacer una identificación de estos requisitos adicionales. Y nuestro 4.3, que identifica alcance y límites, incluidos aquellos sitios adicionales que están dentro del alcance. De ahí en más, pues bueno, tenemos que irnos. Hay muchísimos otros elementos para la IATF 6949. Como les dije, me voy a ir a los elementos más importantes y más trascendentes. De ahí la norma nos dice, enfoque basado en riesgos. Determinar los riesgos y oportunidades que afectan la calidad. ¿Ok? Entonces, recuerden, estamos hablando de calidad. Entonces, ¿cuáles son los riesgos para cumplir estos requisitos? Tiempos de entrega, especificaciones, PPMs, costos, requisitos legales, proveedores, requisitos de nuestra propia organización. Entonces, dice los apartados 4.1 y apartado 4.2. ¿Qué significa esto? Que cada uno de estos procesos, incluidos los procesos de soporte, es muy importante que lo tengan en mente, cómo calibración afecta tiempos de entrega, cómo afecta PPMs, cómo afecta costos. ¿Ustedes creen que afecte? Pues la respuesta es sí. Si el equipo no está correctamente calibrado o no fueron con las consideraciones adecuadas, definitivamente el producto va a dar una desviación. Y eso nos va a llevar a PPM, nos va a llevar a rechazos. Si mantenimiento o las instalaciones no son adecuadas, entonces, ¿cuáles son los riesgos de mantenimiento? ¿Mantenimiento puede afectar tiempos de entrega? Por supuesto, si mantenimiento tiene equipos caídos o no hace el mantenimiento de manera correcta, definitivamente nos va a afectar tiempos de entrega. Definitivamente nos va a afectar costos. Si el equipo no está funcionando de manera correcta, pues inclusive nos puede llevar hasta la parte de rechazos. Y eso, por supuesto, nos lleva también a una mala productividad, a aumento de costos de producción. Entonces, si se fijan, todos los procesos tiene que hacerse el análisis de riesgo respecto a lo identificado en el 4.2. Entonces, por eso la norma dice, de los apartados del 4.1, que son el contexto interno e interno, y de los requisitos referidos en el 4.2, requisitos de partes interesadas. Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a abordar y hacer nuestro análisis de riesgos basado en cuáles son la posibilidad de que se afecten esos requisitos. Muy bien, ya me cambié a una instalación un poquito más amplia para que no escuchen el eco.
Estaba en mi oficina y está un poquito compacto ahí. Ah, muy bien, Gabriela. Ahorita vamos para allá. Dame 2 láminas más y te lo prometo que vamos a llegar ahí. Perdón, fui por mi mousepad. Ahora sí, ya estoy de regreso. Ok. Entonces, la norma, esta es la ISO 9001. Si se fijan, la ISO 9001 pues nos pide cualquier herramienta de análisis de riesgo. Pero pues tenemos los requisitos adicionales de la IATF 16949, en la cual nos pide que pues hagamos dentro de la consideración del análisis de riesgo adicional, incorporemos retiradas del producto del mercado. No es mi traducción, no vayan a pensar que es mi traducción, es la traducción oficial de la IATF 16949. Tiene unas traducciones medias chistosas, pareciera que lo hicieron por tipo Google. Auditorías al producto, devoluciones, reparaciones del mercado, quejas, desperdicios y reprocesos. Entonces, esto también tiene que estar considerado dentro de esta tabla. Es muy importante que ustedes también consideren esos elementos. Y bueno, yendo hacia más adelante, la norma en la parte de la planificación de la IATF también me pide que tenemos que tener en consideración los planes de contingencia. Pero ISO TS 6949, desde su versión anterior, ya mencionaba que teníamos que tener planes de contingencia, o lo que llamamos planes de continuidad del negocio. Cambia un poquito los conceptos, cambian los nombres, pero a final de cuentas, si se fijan, hay muchísimos de los elementos que ustedes ya han considerado dentro de su plan de contingencia. Fallas en equipos clave, paros ocasionados por el proceso, suministrados externamente, incendios, interrupción de servicios públicos, como viene siendo la luz o el agua, escasez de mano de obra, interrupciones de la infraestructura. Entonces, gracias al comité que nos dio muchísimos requisitos ya establecidos de qué es lo que pretenden. Pero reitero, esto nosotros ya lo considerábamos dentro de la parte de los requisitos establecidos por la ISO TS 6949. En otras palabras, cuando ya la norma nos empieza a hablar de los análisis de riesgo, nosotros al interior, para cumplir especificaciones, la ISO TS desde su versión anterior ya nos pedía un documento específico. Nos decía, tenemos que usar el mentado FMA. Es la herramienta que hemos venido utilizando por tantos años. Significa, para nosotros cumplir las especificaciones del cliente, tenemos que utilizar esta herramienta, querramos o no. Y por supuesto también nuestros planes de control, que viene un poquito más adelante. Entonces, ya tenemos nuestro análisis de riesgo o nuestros análisis para lo que vienen siendo las especificaciones del producto. Pero como esta norma ya habla de las otras partes interesadas, entonces tenemos que hacer un ejercicio similar, puede ser la misma herramienta o puede ser cualquier otra herramienta, para entregas en tiempo, para costos, para proveedores y, por supuesto, productividad o generación de utilidades dentro de nuestra organización. No mencioné requisitos regulatorios porque estos ya vienen dentro de nuestros análisis también. ¿Qué significa esto? Podemos utilizar esta herramienta o cualquier otra herramienta que queramos. Ya tenemos esta para las especificaciones del producto. Entonces, vamos dándole vuelta a la página. Ya no hay que preocuparnos por las especificaciones del producto. Ya tenemos pero, pues desgraciadamente, como nos pide la norma que tiene que ser para todos los requisitos del 4.2, pues ustedes tienen que hacer una MEF o cualquier otra herramienta para considerar todos los requisitos establecidos aquí. Y como nos dijo también la IATF 16949, incluidos, perdón, incluidos devoluciones, reparaciones, retiros de producto del mercado. Esta herramienta, ustedes ya son expertos en esta herramienta. ¿Pueden utilizarla? Sí,
pueden utilizarla. Para mi gusto, es una de las mejores herramientas. La norma ISO 9001 no establece un requisito específico, nos dice que nos podemos basar en los requisitos establecidos por la ISO 31001, en la cual está el árbol de fallas, está el Ishikawa, está el 5 porqués, está el HACCP, el HACCP, el de capas. Hay muchísimas herramientas, pero créanmelo, yo que he tenido muchísima oportunidad de revisar muchísimas de esas herramientas, para mí esta es una herramienta sumamente clara. Es muy práctica porque no tenemos que estar inventando. Ya nos vamos a la ocurrencia, a la seguridad, y nosotros en la parte de automotriz, pues ya tenemos nuestro manual de PIPAP, en el cual ya nos dice exactamente cuánto es ocurrencia, ya nos dice exactamente cuánto es severidad, y ya para nosotros va a quedar muy, muy claro cuando tengamos que empezar a analizar retiradas del producto, devoluciones, reparaciones, tiempos de entrega, costos, productividad. Entonces va a ser para nosotros muy sencillo si lo podemos amarrar a lo que ya conocemos actualmente. A ver, Mónica dice, ¿podrías decirme si podemos aplicar IATF para proyectos de llave de mano de la industria automotriz como sistema de pintura? Por supuesto. O sea, créanmelo, esta herramienta es sumamente, como viene la IATF en su nueva estructura, viene muy amplia, viene con muchísimos requisitos, pero créanmelo, está muy práctica, viene muy bien sintetizada, es muy concreta. Y si yo estoy convencido que si todas las organizaciones relacionadas con la calidad pudieran aplicar esta versión de la norma, híjole, tendrían mucho mejor resultados en su sistema. Mónica Amador, no te quiero asustar, pero ahorita que lleguemos a ese punto vas a ver que sí. Todos los proveedores de la industria, todos los de la cadena de suministros, vamos a tener que empezar a trabajar y se pretende que en un futuro no muy lejano, en la parte de desarrollo de proveedores, la cadena, todos los que están dentro de la cadena de la ISO, perdón, de la IATF 6949, deberían de llegar hasta esa certificación. Por supuesto, va a haber algunos que se pueden excluir, pero en algún momento la mayoría va a tener que estar certificado en IATF 6949. Pero ahorita lo vamos a platicar más adelante. Entonces, nuevamente, de acuerdo a lo que viene siendo el análisis de riesgos, recuerden, tiempos de entrega. ¿Quiénes están involucrados en tiempos de entrega? Pues créanmelo, calibración. Recursos humanos, por supuesto que está relacionado con tiempos de entrega. Entonces, recursos humanos ya no nomás puede pensar en la parte de los turnovers o en la parte de ausentismo. Tiene que pensar, recursos humanos, ¿cómo afecta tiempos de entrega? Entonces, ¿cómo lo va a afectar? Bueno, si no tiene el personal contratado en tiempo, si no hay el personal suficiente en la planta. Recursos humanos puede afectar especificaciones o PPMs, por supuesto, si el personal no está calificado, si no está certificado, si no está validado, por supuesto que va a afectar tiempos de entrega, por supuesto que va a afectar especificaciones y va a incrementar costos. ¿Por qué? Porque el personal va a empezar a rechazar más producto o va a empezar a tener mala calidad. Y eso definitivamente nos lleva a bajas utilidades, costos y por supuesto productividad. Y ese fue recursos humanos. Significa, ya no podemos ver por separado estos procesos respecto a estos requisitos. Eso es lo importante. Entonces, por eso, cuando la norma habla de los requisitos y el análisis de riesgos, es de cada uno de estos por cada uno de estos. Significa, tenemos esta herramienta. Esta herramienta está exclusivamente ligada al producto. Pero lo que nos está pidiendo la norma, basado en el requisito de la ISO 9001, es que ya adoptemos un análisis de riesgo de cada uno de estos contra cada uno de estos, para determinar cuáles procesos internos o externos pueden afectar estos requisitos. Y más importante, ¿qué vamos a hacer para controlarlos? Y por eso me gusta mucho esta herramienta.
porque ya nos dice controles actuales. ¿Cuáles son los controles actuales que tenemos para evitar que esto falle? Entonces, si utilizan esta herramienta, yo se los recomiendo, pero eso es muy particularmente mío. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho esa herramienta. Marta, sí, sí se va a compartir la grabación. Entonces, en ese sentido, nuevamente, siendo un poquito más el ejercicio y siendo un poquito más claro, significa, yo tengo que llevarme por cada proceso identificado, ahorita nada más puse el de la parte principal, los procesos de producción, tengo que identificar la falla potencial. Causas potenciales, por supuesto, IATF me pide que tengamos la parte de probabilidad, severidad y ocurrencia, y qué controles tengo que establecer para poder controlar esa falla potencial. Entonces estamos viendo aquí que decimos, producción, una de las fallas potenciales que nos pueden llevar a una desviación de cumplir especificaciones, tiempos de entrega, costos o rechazos, es material dañado. Ok, ¿cuáles son las causas potenciales? Un mal manejo del material. ¿Cuáles son los controles que podamos tener actualmente o en un futuro? Certificación de montacarguistas para poder garantizar que lo estén manejando de manera correcta. Un mal embalaje. Bueno, una caja plástica con cubierta de poliuretano para asegurar de que no se dañe. Otra causa potencial de la falla del material dañado puede ser un mal proveedor. Bueno, pues, ¿qué podemos tener de controles adicionales? Certificación de proveedores. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo la norma, que vayamos evaluando un PFMA, que significa un análisis de modo de efecto de falla, de proceso, incluido el de producto. Entonces, pero que sí tengan en consideración los elementos principales ya identificados, de todas y cada una de las partes interesadas. Entonces, esto varía un poquito lo que ya teníamos relacionado con nuestra norma ISO TS. Entonces, ¿sí es chamba adicional? Sí, pero la ventaja es de que ya tenemos nuestros FMAs de producto. Entonces, hay que enfocarnos ya en todos aquellos adicionales en donde tengamos que cumplir algunos otro tipo de especificaciones que no teníamos consideradas. ¿Qué otra cosa es importante? Ya sabemos que para esta norma no hay letra muerta. Ese es un requisito de la norma ISO 31001 en el tema de gestión de riesgos, pero quiero abordarlo aquí. Es sumamente importante que ustedes estén haciendo monitoreo. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que realmente lo que sí definimos como controles son eficaces y eficientes. Que estamos mejorando la evaluación de los riesgos. Que estamos aprendiendo las lecciones de eventos anteriores. Que estamos considerando cualquier cambio en el exterior o en el interior. Y que tenemos también un plan de respuesta para lo que vienen siendo los elementos emergentes. Entonces, es muy importante que ustedes estén evaluando constantemente los requisitos y pues para eso la norma ISO 9001 y la IATF nos pide elementos adicionales para ese sentido. Pero antes de pasar a esos, laboratorios internos. La IATF nos pide que tengamos que tener controles específicos para el tema de los requisitos de laboratorios. Mónica dice cierto porque muchas veces son subjetivos para algunos proveedores los criterios. Claro que sí, y ahorita vamos a ver el tema de proveedores. Es un tema sumamente amplio. No, hombre, yo quisiera platicarles de toda la norma. O sea, viene muchísimas cosas. Yo, la verdad, sí me emocionó verla. Me asustó también, por supuesto, porque vienen muchísimos requisitos. Y a ustedes también les tiene que asustar porque ustedes son los que tienen que aplicarla. Y este es otro de los temas importantes, laboratorios internos. La norma en esta nueva versión, IATF, nos está pidiendo que todos los laboratorios internos tengan consideraciones basados en los requisitos de la 17025. ¿Qué significa esto? Tenemos que asegurar que el laboratorio interno tiene la capacidad de realizar los servicios de inspección, ensayo o calibración requeridos de manera correcta,
Significa que el laboratorio tiene que tener procedimientos adecuados, personal competente, tiene que haber ensayos del producto y que tiene que haber una norma de referencia, ya sea una CTM o un EN, o si hay algún requisito específico del cliente, pues igual, pero ¿qué es lo que nos quiere llevar? A que tengamos un laboratorio que sea confiable. No dice que tiene que estar acreditado, esto es muy importante, entonces tengan mucho cuidado con esa parte. No dice que tiene que estar acreditado, dice que tiene que estar los requisitos de tal manera que aseguremos que todos los ensayos, todas las inspecciones y todas las calibraciones sean conformes. ¿Alguien más tiene problemas con el sonido? Puede ser a veces también de que tienen muchas ventanas abiertas. Yo les recomiendo que cierren sus correos, que cierren algunas otras aplicaciones para que no tengamos el problema de el ancho de banda. Normalmente es por el tema de ancho de banda. Yo inclusive tengo cerradas absolutamente todas mis aplicaciones, todos los correos, todo lo demás, precisamente para que esté enfocado 100% en esta aplicación. Ok, entonces continuando. Es muy importante que su laboratorio interno tenga estos requisitos, como les digo, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque tienen que garantizar que el laboratorio tiene la capacidad de poder hacer inspecciones, ensayos, calibraciones de manera adecuada. Y por eso pide ciertos requisitos, procedimientos, personal competente, ensayos y normas de referencia. Por supuesto, lo ideal es que podríamos llegar a tener una certificación 17025, una certificación de laboratorio, pero no es un requisito. Lo que sí es requisito que sus laboratorios externos, estos sí, tienen que estar acreditados. Si se fijan, dice, debe ser acreditado. Entonces, pues sus laboratorios externos tienen que estar acreditados. Así que eso ya lo teníamos desde la versión anterior, no hay que preocuparnos mucho por eso, pero sí es importante que lo tengan en consideración. Muy bien, otra parte importante, diseño y desarrollo. La norma, si se fijan al principio yo les planteé el tema de diseño y desarrollo, la norma sigue hablando de diseño y desarrollo, ahora ya en el elemento 8.3. ¿Ok? Y dice que tenemos unos requisitos adicionales para la parte, un suplemento para la parte 16949. Pero recuerden, diseño y desarrollo dice que es para aquellos que tienen la última palabra en el cambio de especificaciones o en la aprobación de especificaciones. Significa, ¿podemos seguir diciendo que no nos aplica diseño y desarrollo? Sí, sí podemos decir que no nos aplica diseño y desarrollo. Entonces, en ese sentido, esto lo excluimos. Si no nos aplica, sí. Pero entonces, ¿qué pasa con la incorporación de nuevos productos? Ah, la norma crea una nueva cláusula que se llama liberación de productos y servicios, que es prácticamente el mismo proceso de diseño y desarrollo, pero aplicados para aquellos que somos vigiladores, que no somos responsables del diseño. Entonces, en ese sentido, pues dice que tenemos que aplicarnos prácticamente los mismos requisitos. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que tener las etapas, los procesos de verificación, los procesos de liberación del producto al cliente. Y por supuesto dice que pues también tienen que estar las disposiciones planificadas y cuando sea requerido la autorización por parte del cliente. Los documentos de liberación de productos y servicios y pues bueno, la evidencia de conformidad de los criterios de aceptación y las personas que tienen la autoridad de liberar el producto. Entonces, en otras palabras, pues es nuestro proceso NPI de incorporación de nuevos productos. Entonces, en ese sentido, antes no decíamos que no se aplicaba diseño y desarrollo. La norma ISO TS hizo el ejercicio de decir, bueno, si no te aplica diseño, pues aplica la parte de desarrollo.
En esta versión de la norma, el apartado 8.6 pues va relacionado con el tema de liberación de productos y servicios, conforme a lo establecido en la parte de introducción de nuevos productos. En ese sentido, no nos libramos. Si no nos aplica diseño, nos aplica el 8.6. O si nos aplica diseño, nos puede aplicar también la parte del 8.6 si tuviéramos algunos otros productos que no diseñemos o algunos otros productos en los cuales sí tenemos la última palabra en las especificaciones, pero en cualquiera de los dos casos tiene que estar un procedimiento documentado de cómo se diseña, cómo se desarrollan los AMEPs, los PPAPs, los control plan y quiénes son los responsables de hacer las liberaciones de cada uno de esos elementos. Entonces prácticamente seguimos quedando muy parecido a lo que tenemos en la versión ISO TS 6949. Ya nada más con una norma diferente que es la parte de liberación de productos y servicios. Diseño y desarrollo queda muy parecido, hay requisitos muy pequeños, diferentes, pero bueno, hay diferencias entre la parte de dueños del diseño o maquiladores. Ahora sí, proveedores externos. Dice que debe tener los proveedores externos de productos y servicios automotrices que se desarrollen, implementan y mejoren un sistema de gestión de calidad que estén certificados con ISO 9001 a menos que sea autorizado de otra manera por el cliente. ¿Qué significa? Me ha tocado algunas organizaciones que me dicen, oye Adrián, tengo un proveedor que me hace herramientales, pero este proveedor pues no va a ir a la certificación de ISO TS 1949, perdón, de IATF 6949. O sea, porque él pues nada más me hace cierto tipo de herramientales. Bueno, pues en ese sentido decimos que puede pedirse autorización al cliente en dado caso de que no sea requisito. O a lo mejor decimos, oye, pues el proveedor de algún foam o algún recubrimiento para cuando estamos enviando el producto o alguna bolsa plástica, donde dices, oye, pues tiene que estar ese proveedor certificado por la IATF 6949. Pues no, pero en algún momento, pues algunos de los proveedores de la industria automotriz nosotros tenemos que ir definiendo cuáles son aquellos que están destinados a incorporarse en el producto y cuáles no. Vamos platicando también de otro, que afecta definitivamente la conformidad de los requisitos del cliente, los transportistas. Dices, oye, tienen que estar certificados en la IATF 6949, desarrollar una MEF, un PPAP, un PSW, pues no, esos proveedores no. Entonces, ¿cuáles son aquellos que están destinados a incorporarse y cuáles aquellos tienen que verse y platicarse con el cliente para definir cuáles sí y cuáles no? Pero, si se fijan, hay un elemento muy importante. Este es un requisito establecido que dice, con el objetivo final de obtener la certificación conforme a los requisitos de esta norma automotriz. Significa el desarrollo de proveedores, primeramente sus proveedores deben de empezar con que están cumpliendo los requisitos de la ISO 9001 mediante auditorías de segunda parte. El segundo punto, o sea, ustedes tienen que tener un programa para asegurar que todos sus proveedores van a llegar hasta este elemento. Entonces, primeramente, que tienen un sistema basado en el ISO 9001, no certificado. Siguiente nivel, vamos a pasar al siguiente nivel, que tengan una certificación ISO 9001 por una tercera parte. Entonces, ahora sí, que estén certificados y que ese certificado tenga un reconocimiento internacional. Siguiente nivel, que en algún momento su proveedor tenga el sistema certificado ISO 9001, pero que aparte también considere ya los elementos de la industria automotriz. Significa que pues ya pueda tener por ahí algunos elementos de PPAPs, que empiece a generar los PSWs, que empiece a generar algunos requisitos específicos, entonces que ya empiece a considerar esos elementos. Entonces significa, tiene que tener un desarrollo. Después, que ahora sí tenga
cumpla por completo el ISO 9001 más los requisitos 16949 y que sea eso evaluado ya por una segunda parte. Entonces significa, no tiene que tener el EATF todavía, pero ya tiene que tener considerados absolutamente todos los requisitos dentro de su sistema certificado de ISO 9001. Para en algún futuro, aquellos que potencialmente puedan llegar, pues ostenten ya una certificación IATF 16949. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí ustedes? Hacer un análisis de todos sus proveedores y definir cuáles de aquellos están destinados a incorporarse dentro del producto y que pueden afectar la capacidad de entregar productos y servicios conformes. En otras palabras, que pueden generar desperdicios, que pueden generar costos, que pueden generar entregas tardías y definir en qué nivel tiene que estar cada uno de sus proveedores y cuáles deben de llegar hasta este punto. Mónica, totalmente de acuerdo contigo. Hay muchísimos contratistas y proveedores que están con muy bajos recursos, pero por eso la norma IATF 6949 más te dice, tienes que tener un programa de desarrollo de proveedores. También una cosa que también hay que ser considerados. Cuando contratamos a un proveedor pequeño, con una promesa de crecimiento, pues al final de cuentas pues nosotros tenemos que considerar cuáles son aquellos que van a crecer, cuáles son aquellos que necesitamos por estrategia, por costos o porque ustedes lo mande el proveedor o el cliente, y cuáles son los que tienen que llegar hasta este punto. No dice que tienen que llegar en un año, pueden ser en 2 años, en 3 años, en 4 años, en 5 años, pero tienen que tener ustedes su programa de seguimiento de proveedores. Y más importante, pues de desarrollo de proveedores. Y si en algún momento ustedes dicen, oye, no es necesario que el proveedor llegue hasta ese punto de tener una certificación IATF 6949, pues tienen que platicarlo con su cliente. Pero por supuesto, pero todos los que tienen que ver con materia prima, pues esos van a estar involucrados al 100% ahí. Todo lo que tenga que ver con materia prima, eso sí, van a tener que llegar a la de 6949. Otro elemento, pues que ya seguimos trabajando y que ha sido siempre muy importante, pues tiene que ver con los planes de control. Pero ahora, planes de control aplicable absolutamente a todo el proceso. Recuerden que pues, los planes de control están enfocados directamente al producto. Hay que definir si vamos a aplicar planes de controles o procedimientos para el resto de los procesos que pueden afectar la calidad, como viene siendo recursos humanos, como viene siendo mantenimiento, como viene siendo cualquier otro tipo de proceso. Entonces, definir cuál es el proceso de control para la prestación del producto. Especificaciones, PPMs, tiempos de entrega. Recuerden, tenemos que controlar todo. Entonces, planes de controles, ustedes son expertos en planes de control, entonces no necesitamos platicar demasiado, simplemente es para enfocar que aquí sigue la norma considerando que hay que evaluar los temas de planes de control. Jorge Cervantes, dependiendo de cómo está desarrollado tu AMEF, y tenemos que definirlo, bueno, puede serlo, recuerda, puede serlo por familias, también de productos, pero sí, definitivamente, mayormente llegamos a los planes de control por producto o por familia de productos. Esta norma automotriz y también la ISO 9001 siguen abordando el tema de las tortuguitas. No nos vamos a poder eliminar de las tortuguitas, pero inclusive la ISO 9001, desgraciadamente no tenemos demasiado tiempo para platicarla, se los comento nada más aquí. La ISO 9001 en el apartado 8.5 también menciona que debe de estar considerados que todos los procesos, absolutamente todos los procesos tienen que pensar en un enfoque basado en procesos. ¿Qué significa esto? Absolutamente todos los procesos
deben de hacer un análisis de cuáles son sus entradas y cuáles son las salidas que deben de entregar. En otras palabras, vamos a platicar un ejemplo. Recursos humanos. ¿Cuáles son las entradas de recursos humanos? Bueno, una solicitud de personal. ¿Cuáles son sus especificaciones? Un perfil de puesto. ¿Qué es lo que debe de entregar recursos humanos? Pues recursos humanos tienen que entregar una persona competente y capaz que va a satisfacer a su cliente interno. Si estuviéramos hablando de mantenimiento, bueno, ¿cuáles son las entradas de mantenimiento? Pues un plan de mantenimiento preventivo, puede ser una falla de equipo, puede ser un estadístico de fallas e inclusive sus especificaciones son los manuales del equipo. ¿Qué es lo que tiene que entregar mantenimiento? Pues equipo funcionando, equipo conforme. Entonces, en ese sentido, todos los procesos ya tienen que tener un enfoque basado en procesos. Eso es un tema muy, muy importante. Como les digo, no tengo demasiado tiempo para platicárselos, pero sí es muy importante que ya todos los procesos empiecen a considerar el elemento relacionado con entradas y salidas. Por supuesto, si estamos hablando de recursos humanos, pues sus indicadores ya no nada más va a tener que pensar recursos humanos en rotación y ausentismo. También tiene que entender cómo esa rotación, ese ausentismo o esas capacitaciones están afectando PPMs y tiempos de entrega. Al igual pasa para el tema de mantenimiento. Mantenimiento, cómo está afectando tiempos de entrega, tiempos muertos. Entonces tiene que considerar ya también, no nada más sus indicadores de cumplir al 100% el mantenimiento. Eso no genera valor. Lo que genera valor es que entienda mantenimiento, cómo está interrumpiendo la calidad, cómo está interrumpiendo los tiempos de entrega y cómo está impactando definitivamente en los costos. Entonces, por eso es importante que también los procesos de soporte ya se suban al barco de ese tipo de estructura. IATF, nuevamente, considera elementos importantísimos. Tienen que hacer mucho seguimiento. En los últimos talleres me dicen, oye, pues es que ya me voy a dedicar a hacer puros estadísticos. Desgraciadamente sí. Esta norma nos está pidiendo que hagamos estadísticas absolutamente por todo. Nos pide que hagamos seguimiento y medición a los procesos de una manera confiable. ¿Por qué? Porque si ustedes están teniendo fallas en el proceso, significa que pues no está funcionando de manera correcta. Entonces tienen que hacer un correcto análisis y aplicar técnicas de medición correcta, planes de muestreo, continuar evaluando cuáles son sus criterios de aceptación, por qué están fallando tanto las variables, cuáles son mis planes de reacción. Entonces, si ustedes siguen generando PPMs internos, serían una cosa fabulosa si ustedes me dicen que no tienen PPMs internos. Entonces, ¿por qué sigue fallando el proceso? Perfecto, tienen un proceso en el cual están detectando de manera correcta los PPMs externos y no se está llevando PPMs externos al cliente y están cumpliendo PPMs externos. Pero ¿qué está pasando con los PPMs internos? ¿Por qué nos siguen fallando los procesos? Significa algo dentro de nuestro análisis de modo de efecto y falla no está funcionando. Pero ¿qué estamos haciendo para poder garantizar que eso siga funcionando de manera correcta? Entonces, hay que tenerlo en consideración. Tienen que crear muchísimos estadísticos, créanme lo que sí, porque tienen que analizar absolutamente todo. Porque si nuestros PPMs internos siguen funcionando y siguen fallando, significa que nuestro análisis de modo de efecto y falla tiene una grieta. Y tenemos que analizar qué es lo que está fallando. Entonces, hay que hacer muchísimos estadísticos. ¿Por qué? Porque esta norma ya quiere que no nada más estemos trabajando de OKIs, sino que realmente el sistema les esté ayudando. Que ya no más sea un papelito colgado en la pared o un requisito de cliente. No queremos que les pase lo mismo que nos pasó en el 2008, que muchísimas fábricas cerraron porque no tenían un adecuado análisis de efectos de falla y estadísticos donde pueden decir, oye,
¿Tengo la capacidad para poder entregar? Sí. ¿Qué es lo que me está fallando? ¿Puedo sobrevivir? Sí o no. Entonces, estamos hablando de un tema de sostenibilidad. Entonces, cada día va a ser más importante los temas de sostenibilidad. Queremos que estén aquí por muchos años las empresas proviendo productos confiables. Por eso también se está pidiendo que los proveedores externos estén certificados en la IATF 6949. ¿Por qué? Porque trae muchísimos requisitos y muchísimos requisitos de análisis. ¿Por qué? Porque queremos que sigan estando aquí y no de repente, oye, pues el proveedor que teníamos, pues resulta que ya tuvo que cerrar porque ya no nos puede entregar productos de manera confiable. Entonces, por eso es importante que analicen absolutamente todos los indicadores. Y más importante, que los llevemos a la dirección. Que llevemos a la dirección cuáles son todos aquellos cambios, cuáles son todas aquellas necesidades y expectativas, riesgos y oportunidades, objetivos, acciones, resultados y, más importante, desempeños de proveedores. Es correcto, Mónica, la ISO 9001 ya aborda, pero si lo hacemos de una manera correcta. A lo mejor tú que tienes una perspectiva de lo que estamos viendo ahorita con la IATF 6949, lo ves con una mucho mejor perspectiva. Pero créemelo, yo he visto unos análisis de riesgos que me han llegado de ISO 9001 que, híjole, les digo, oye, pusieron todo menos lo más importante, los requisitos de las partes interesadas. Entonces la dirección empieza a jugar un papel muy importante. Debemos de involucrar mucho la dirección. Desgraciadamente no puedo platicarles de toda la norma ISO 9001 de la IATF, pero la ISO 9001, que ese es el requisito específico de la ISO 9001, busca involucrar muchísimo a la dirección. Dice que la dirección inclusive se elimina ya el mentado representante de la dirección. ¿Por qué? Porque la alta dirección tiene que involucrarse. Ya no podemos darle la palabra o la batuta a alguien más, tiene que ser la alta dirección quien esté involucrado, porque hay muchísimos elementos importantes. Ustedes ya vieron la importancia de los requisitos de las partes interesadas, del tema de lo que se va a necesitar para desarrollar todo este sistema, del tema de estadísticas, todo lo que tenemos que crear. Entonces la dirección pues tiene que estar involucrada, tiene que saber qué es lo que está pasando. Y bueno, recordemos que el tema de mejora continua, todos los sistemas son mejorables. No hay sistema perfecto. Para ese sentido, pues seguimos hablando del tema de no conformidades y acciones correctivas, en la cual me pide acciones de contención, hacer frente a las consecuencias de esas acciones de lo que pueda estar haciendo mal, lo que viene siendo revisar la no conformidad, determinar las causas, evaluar si existen no conformidades similares, implementarla, evaluar la eficacia y, más importante, volver a analizar por qué el sistema falló. Y si ustedes evalúan todo lo que dice aquí, esto nos recuerda una herramienta que se llama el 7Ds o el 8Ds, que trae exactamente estos requisitos. Y la ventaja que nosotros como industria automotriz pues ya aplicamos el 7Ds o el 8Ds o el 5 pasos, que principalmente considera estos elementos. Entonces, en ese sentido, no vamos a tener demasiadas complicaciones. Sigan abordando esa herramienta. 8Ds es una herramienta fenomenal, formidable. Para el tema de causas, muy personalmente les recomiendo que olviden el 5 porqués. Es la herramienta más complicada de todas. La herramienta más sencilla de aplicar para determinación de causas es el Ichikawa, porque el Ichikawa está muy orientado hacia la estructura de la ISO. Entonces, si pueden, en el mayor de los casos, utilizar el Ichikawa, háganlo. Es una herramienta formidable, bien utilizada. Muy bien, de manera general, los elementos más importantes de la de la IATF 6949, más los requisitos de la ISO 9001, son lo que acabamos de ver. Es una norma sumamente amplia, vienen muchísimos requisitos nuevos a los que ya estamos viendo, pero si hacen de manera correcta los primeros elementos, que son el análisis del alcance, en el análisis de los requisitos de las partes interesadas,
el contexto interno y externo, créanme lo que con eso van a poder desarrollar un mejor sistema. ¿Por qué? Porque mantenimiento tiene que orientarse hacia esto. Porque recursos humanos, la capacitación tiene que orientarse a mejorar este desempeño. Porque calibración tiene que mejorarse, enfocarse, aplicar y mejorar este desempeño. Porque todos y cada uno de estos procesos tienen que enfocarse a lograr esos desempeños. Entonces, todo el resto de lo que puedan ver de la norma, con lo que viene siendo descripciones de puesto, mantenimientos, TPMs, absolutamente todo el resto, va a estar orientado hacia eso. Todos tienen que tener en la mente los requisitos de las partes interesadas. Entonces, los invito a que hagan un buen ejercicio de esto y créanmelo, que van a poder llegar a un mejor sistema. Un sistema enfocado a resultados, no un sistema enfocado en cláusulas de la norma. Muy bien, de mi parte es todo. Créanmelo, es muchísima información. Hay que seguir estudiando mucho de esto. Hay cursos, tomen el curso de la IATF, es muy importantísimo. Por ahí habla de que los auditores internos también tienen que tener un tipo de certificación. Sigan aplicándose, sigan trabajando mucho en esto. Y ahora sí, vamos a pasando al tema de preguntas. Mónica dice, recomendaciones de bibliografía para continuidad del negocio. Sí, por ahí hay unas normas de la ISO 9001, perdón, de la ISO, que hablan de la parte de continuidad del negocio. Está la 22.000, que esa tiene que ver con continuidad del negocio. Entonces, esa puede ser aplicable. Específicamente es la 22.301, que esa se habla específicamente de continuidad del negocio. Esa es súper recomendable y es muy, muy, muy buena. IATF como parte de sistemas integrados, nuevamente con Mónica, me dices, mira, hay unos requisitos por ahí, recuerda que para la IATF, para toda la industria automotriz tienes que estar certificada en la 14.001. La 14.001 ya trae exactamente esta estructura, entonces esto nos va a ayudar para el sistema de integración. Ya vamos a poder integrar los sistemas de una manera más sencilla. Entonces hay que aplicarnos, hay que verla y hay que apoyarnos en esta nueva estructura porque es la que nos va a definir sistemas integrados. Por ahí la norma en uno de los apartados habla del ambiente para la operación de los procesos, que está por aquí en la parte de los sistemas de apoyo. La IATF pide que tengamos ya elementos relacionados con salud y seguridad. Significa, en algún momento ustedes tienen que considerar ya los elementos de la norma OSA 18001 o de la nueva norma que se va a publicar en este año, que es la ISO 45001 para el tema de salud y seguridad. Entonces, sistemas integrados van a seguir estando por separados, pero ya ustedes ya los pueden aplicar. Pero para IATF, yo creo que ya para el siguiente año o en un par de años, ya por lo menos van a tener que tener 3 sistemas certificados. IATF, 14.000 y 18.000. Carabelarios, sí, estamos apoyando temas de asesoría, coaching principalmente. Nosotros los invitamos principalmente a que antes de solicitar una asesoría, tomen el curso para que se den una idea de qué cosas tienen y qué cosas no tienen. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, muchísimo de lo que viene aquí, créanmelo, yo creo que un 70% ya lo tienen, con un lenguaje diferente, con cosas diferentes, pero a final de cuentas yo creo que un coaching, en el sentido de decir, oye, a ver, ya tengo todo esto, hazme una evaluación para definir qué es lo que me hace falta, creo que eso te generaría muchísimo más valor. Juan Antonio Rodríguez me dice, ¿qué territorio adicional para gestionar riesgos nos recomiendan? La ISO 31000, esa nos habla del sistema de gestión de riesgos. De hecho, el viernes pasado di una plática, otro webinar relacionado con gestión de riesgos y abordé específicamente la ISO 31001 relacionado con la ISO 9001.
Entonces, esa herramienta, esa norma es la principal que habla de gestión de riesgos. Trae cosas interesantes, trae cosas buenas. El apartado 4 y el apartado 5 es lo más valioso. La ISO 31010, 31010, perdón. Esta también es muy buena, trae herramientas, ahí es la que nos habla del árbol de fallas, del Ichikawa, nos habla de la MEP, del HASOP, del HACCP, del de cebolla. Entonces hay muchísimas herramientas, entonces creo que las principales para gestión de riesgos son la 31000. Ah, perfecto, perfecto, Juan Antonio, qué bueno que la viste. ¿Qué más preguntas? Pregunten, pregunten, todavía tenemos un poquito de tiempo. Bueno, sin más ni más, aquí queda mi correo. Sigan mandándonos correos, sigan mandando sus opiniones. Este webinar está siendo grabado y se les va a enviar la grabación para que ustedes la tengan, la puedan compartir. Si tienen más dudas, si tienen más elementos, pues tengan en contacto con nosotros. Hoy mismo también vamos a dar otro webinar que tiene que ver con ciclo de vida del producto. Ustedes que son automotrices, pues definitivamente tienen también la certificación del ISO 14001 y uno de los elementos nuevos para la ISO 14001 tiene que ver con ciclo de vida del producto. Los invitamos a que sigan participando, síganos mandando sus dudas, síganos pidiendo webinars. Si quieren seguir participando, díganos a lo mejor algún tema. Nosotros con todo gusto podemos seguir platicando con ustedes de estos temas. Claro que sí, Mónica. Aquí está mi correo, ahí está la página de Improve. Se les va a enviar al final de esta presentación, pues también una encuesta. Estén en contacto con nosotros, mándame cualquier tipo de correo y pues para tenernos en la base de datos. Como les digo, se les va a enviar el link de esta grabación para que también estemos ahí en contacto. Muchísimas gracias por asistir. Nuevamente me reitero sus órdenes, Adrián Casillas. Muchísimas gracias por haber participado. Que tengan una excelente tarde.